Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Ok. Vamos a esperar Sí, señor. tenemos unos minutos para arrancar, ¿listo?
Buenos días, jóvenes. Vamos a arrancar ya en el día de hoy. Creo que ya tenemos suficiente tiempo porque ingresaran compañeros. Y vamos a arrancar con la función exponencial. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Tu universidad va a hacer lo mismo de la clase pasada? ¿La va a grabar, la va a publicar en YouTube y nos la va a mandar al correo para poderla verla después? Sí, yo trato de hacer eso para aquellos estudiantes que no tengan vinculación inmediata. Sin embargo, solamente los que asisten les queda la asistencia. Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Ok. En la clase pasada estuvimos trabajando en la clase pasada. Lo de matemática financiera. Muy bien. Vamos a mirar función exponencial. Entonces, técnicamente, cuando hablamos de las funciones, a nosotros nos queda muy fácil identificar las funciones. Teníamos algo como este estilo, fx igual a 3x menos 1, y decíamos que esto era una función lineal. ¿Y por qué sabíamos que era una función lineal? Simplemente por el hecho de que la x que está acá pareciera que no tuviera exponente o que el exponente que tuviera aquí fuera un 1. ¿Sí? Ahí sería un 1. Entonces, cuando es un 1, no se coloca ese tipo de exponente. Entonces, por saber que esa x estaba sin ningún exponente o el exponente 1, decíamos que era una función lineal. También veíamos algunos otros tipos de funciones que fue la que estuvimos trabajando, como esta, por ejemplo, que se trata de una función cuadrática. ¿Y cómo sabíamos que era una función cuadrática? Porque una de las variables, una de las x, estaba elevado al cuadrado. No importaba que esta, por ejemplo, esta x de acá, estuviera a la 1, aunque no tuviera exponente aparente. Lo importante es que el x estaba al cuadrado. O sea, la denominación de la función la da la variable que tenía el mayor exponente posible. Entonces aquí teníamos que esta x estaba al cuadrado, aunque esta x no estuviera al cuadrado, era una función cuadrática. En esta, la x no tenía ningún exponente, pues deducíamos que era una función lineal. Bien, esas eran como las funciones que veníamos trabajando, que hemos observado. Sin embargo, hay otra posibilidad que se nos presenta. Y es, por ejemplo, que la x sea el exponente. Y si la x es el exponente, la situación cambia muchísimo. Porque antes tomábamos la x y la elevamos o al cuadrado o al cubo, cuando era una función cúbica, o no se elevaba como en la función lineal. Pero en este caso es la x la que está en el exponente. Y entonces este va a tener un comportamiento totalmente diferente. Va a crecer de una forma diferente. Entonces vamos a mirar justamente la gráfica de esa función exponencial. ¿Dónde vemos ejemplos de funciones exponenciales? Los vemos, por ejemplo, en los virus, como el actual virus del coronavirus que estamos mirando. Vamos a suponer rápidamente, si una persona o el virus se transmite a una persona, este virus puede contagiar a 2 personas más, ¿cierto? Y contagian cada uno a 2 más. Y cada uno de estos contagia a 2 más. Y entonces vemos que empieza a darse un crecimiento no lineal, que era de 1 a 1, no cuadrático, que eran de 2 en 2, sino que vemos un crecimiento muchísimo mayor. Miremos aquí, en este solo movimiento,
Pasamos de 1, luego 2, luego aquí 4, luego aquí 8, y si seguimos vamos a observar que es un crecimiento gradual que se va dando. Y por eso es importante mirar cómo es esa curva de la función exponencial y cómo, como tal, se habla tanto en las noticias de aplanar la curva, de volver y de cambiar la tendencia de esa función. Es muy complicado porque pues si ya tiene un crecimiento de la función exponencial y está demostrado que los virus crecen de esa forma, en la función exponencial, pues entonces es muy complicado cambiar una tendencia. Nosotros en la naturaleza vamos a encontrar muchas de estas estructuras. Hay una que se llama la secuencia de Fibonacci y es la forma como crecen las hojas en los árboles, de acuerdo a la secuencia de Fibonacci. Entonces, realmente la matemática está muy involucrada en todos los aspectos, ¿sí? Aunque no lo notemos a simple vista, sí hay esas tendencias. Entonces, así es el crecimiento y vamos a ver la curva. Entonces, vamos a graficar esta función, la función exponencial f de x igual a 2 a la x. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a correrlo para acá. Y pongamos aquí la función. Entonces tenemos f de x igual a 2 a la x. Bien. Y vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Esta tabla de valores la vamos a manejar solo del lado positivo para que la veamos. Entonces aquí voy a colocarla. Un segundito. Acá. Por este lado la x. Por este lado f de x. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar un pequeño aparatico que ustedes tienen, muchos tienen, si no de pronto los tienen los hermanos mayores, si no vayan pensando en ir adquiriéndolo, que es una calculadora científica. Entonces, la calculadora científica vamos a utilizar algunas cuantas funciones este año. Vamos a tener el grueso del funcionamiento el próximo año y en grado 11, pues ustedes ya la van a manejar de forma autónoma. ¿Okay? En esta clase vamos a ver el manejo de la calculadora científica. Segundito. Y esta es la calculadora científica. ¿Listo? Esa la consiguen ustedes. Háganse una calculadora, no importa que sea muy económica. Lo importante es que tengan las principales funciones. Hay calculadoras que cambian un poquito de una versión a otra, depende del país de producción, pero generalmente, y para tener en cuenta, las calculadoras vienen en inglés. Lo primero que vamos a aprender. Estos vienen en inglés, pero no son palabras tan complejas. Por eso vemos aquí un chief, por eso vemos alfa, por eso vemos que dice sin y no seno, y así diferentes cosas. A tener en cuenta. Nosotros en las matemáticas normales, en nuestro sistema métrico, manejamos es la coma y no el punto. El punto lo utilizamos como un separador de miles. Entonces, cuando nosotros escribimos 10.000, entonces colgamos 10.00. Si escribimos 10.000 con 50 centavos, por decir algo, escribimos 10.000, escribámoslo por acá. Segundo. Están estorba ratos. Nosotros escribimos generalmente así 10.000 y colocamos la parte decimal con una coma, 25, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a aprender de estas calculadoras científicas es que ellos utilizan, estas calculadoras utilizan es el punto para la parte decimal, no utilizan la coma. Esta coma la vamos a ver después, pero el punto es el que utilizan para la parte decimal. Entonces, la vamos a aprender. Algunas calculadoras tienen este AC y tienen aparte un botón de ON. Entonces, si nosotros presionamos el AC teniendo este botón de ON, pues no va a funcionar. Hay que encenderla con el ON. ¿Listo? Vamos a ampliar la pantalla para que ustedes la vean mejor. Perfecto. Yo voy haciendo las operaciones aquí.
Entonces, mire, si yo coloco 10.000 y coloco el decimal, este decimal me lo reconoce así. Y observen lo siguiente. En el sistema utilizado en Estados Unidos, donde generalmente están, o sea, es el mercado objetivo, donde se ven las calculadoras, allá utilizan, es el sistema inglés, mismo que en gran parte de Europa. Entonces, la coma es la que utilizan para el separador de miles. Y el punto es el que utilizan para la parte decimal. Nosotros es al revés. Nosotros utilizamos el punto como separador de miles y la coma como la parte decimal. Entonces, hay que tener en cuenta esa variación entre el punto y la coma. Bien, cuando nosotros manejamos Excel, se me olvidó abrir Excel. Excel depende de la versión de Excel que tengamos guardada. Entonces, si nosotros tenemos la versión en inglés de Estados Unidos, la versión de Excel, va a manejar el sistema de que la coma es el separador de miles, mientras que el punto es la parte decimal. Entonces, vamos a abrirlo aquí rápidamente. Vamos a ampliar. Si yo vengo en el Excel y lo hago al estilo americano, yo coloqué 10,00.25, él me va, perdón, y punto 25, él no me reconoce ese valor. Mire que lo deja como alineado hacia la parte izquierda. Un segundito. Bien. Ahora, si nosotros colocáramos, porque él no reconoce la coma y el punto del paréntesis doble, si borramos esta coma en el Excel y lo dejamos así, él tampoco lo reconoce. ¿Por qué? Porque la versión que yo tengo instalada es la versión latinoamericana. Y entonces, en esta versión, él sí utiliza la coma, como el separador decimal. ¿Cómo sé yo que me reconoció Excel un valor o no me lo reconoció? Cuando me lo reconoce, lo alinea al lado izquierdo. Cuando no me lo reconoce. Cuando sí lo reconoce, lo alinea al lado derecho. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un número cualquiera, siempre miren que va a irse hacia el lado derecho, sin problema. ¿Sí? Ahora, otra forma de verificar si el valor está funcionando es que ustedes miren y seleccionen. Digamos, si yo selecciono todos estos, observo abajo que él me hace unos pequeños cálculos, el Excel. No sé si lo pueden alcanzar a ver o les está tapando acá. Aparece promedio, recuento y suma. Vamos a hacerlo de esta forma para que se vea mejor, porque en las esquinas yo sé que hay problemas. Miren, al yo seleccionar, me aparece el promedio de estos valores acá. Él me hace estos cálculos automáticamente. No los muestra en ninguna parte de Excel, los está haciendo. El promedio es el promedio de estos cuatro, como para que uno sepa cuánto es el promedio de esos. Si uno selecciona menos valores, aparece el promedio de esos dos valores que hemos seleccionado, 2, 3, y dependiendo de cómo me vaya moviendo, él lo va haciendo automáticamente. Miren, si incluye el 10.000, subió el promedio a 2.000, miren, de una vez. Pero miren, si yo selecciono la de arriba, no incluye el promedio. Bien, al yo seleccionar, él me va a contar acá, que ese recuento, el número de celdas que tiene algún valor. Si yo selecciono y no tiene ningún valor, él no las cuenta, solo cuenta las celdas que tengan valor. Y acá me aparece la suma. Entonces, las operaciones que hace es promedio, suma y cuenta el número de celdas. Esto lo hace Excel a medida que uno va trabajando. Entonces, si incluyo acá esta de arriba, me incluye la celda, 5 celdas que tienen valores, está sumándolo, la 10.500 y el promedio 2.119. Si no la incluyo, no la tiene. Pero si me ubico sobre esta, que no reconoce el valor, debería sumar a 20.000,
Miren que sí lo recuenta, sí cuenta una sexta celda, pero no la está sumando porque no lo está reconociendo. ¿Listo? Entonces, esa es la versatilidad de Excel. Vamos a dejar Excel por aquí un ratico. Seguimos con nuestra calculadora. Entonces la encendemos. La calculadora siempre me va a tener aquí, entonces, en un formato en inglés. Él ya siempre va a entender que todo está en inglés. Un segundito, creo que hay alguien en la sala de espera. Muy bien. Vamos a trabajar con algunas de las teclas que tiene Excel, la calculadora, perdón. Y vamos a observar lo siguiente. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar pues, los números normales de la calculadora, las operaciones básicas. Vamos a encontrar, esta es la tecla del igual. No es esta. Esta significa answer, respuesta. ¿Y qué me hace ese answer? Me toma la respuesta anterior. Digamos que yo hice una operación, 25 por 36, le di igual. Yo, 900, perfecto. Y listo. La borré. Observen que después de que yo hice una operación, me apareció una flechita aquí arriba, una flechita hacia arriba. Sí, yo tengo dos opciones para recuperar esa respuesta anterior. Una con el answer, presiono ans, e igual, y me recupero el valor. O dos, con estas flechitas que aparecen acá arriba, que ya no aparece porque lo borré, 25 por 36, igual. Me voy hacia arriba y me muestra la operación que hice. Bien. Si yo hago otra operación, 12 por 5, 60, ahí me van a aparecer las dos operaciones. ¿Cuándo se borran todas estas operaciones que yo tengo aquí guardadas? Cuando yo presione el AC. No lo hizo. Cuando la vuelve la prenda, perdón. Cuando presione ON. Ahí vuelve y me borra. Ya no aparece la flechita de acá. Y si yo lo hago answer igual, me bota sí el resultado, pero no puedo recuperar más allá. Me bota el último resultado. ¿Listo? Muy bien. Estas teclas de arriba son las que manejan toda la parte científica que llaman de la calculadora, porque son operaciones que podemos ir a hacer o que podemos desarrollar y que nos van a facilitar el trabajo. Segundo. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con algunas de ellas. La que vamos a ver hoy es este gorrito que aparece acá. Si yo la presiono, aparece ese gorrito. Y ese gorrito lo que significa es el exponente. Entonces, vamos aquí. Quiere decir que si yo tengo un valor, por ejemplo, 2 al cuadrado, que generalmente lo expresamos así cuando tomamos nota, también lo podemos escribir en una sola línea como 2, el gorrito, y 2. Eso significa 2 al cuadrado en la calculadora, y en el Excel te lo toma también así, porque lo escribe uno en formato lineal. Entonces, este gorrito es muy importante. Ese gorrito como tal, ustedes lo pueden encontrar en alguna de las 4 letras que aparece, de las 4 teclas que aparecen al lado del Enter. Si ustedes buscan su teclado, van a aparecer ahí, al lado del Enter, esas 4 teclas. A ver si puedo mostrárselos acá. Mírenlo acá. Aquí están estas 4 teclas. De pronto aparecen en estas de acá, pero generalmente están entre estas 4.
y no se ven en algunos casos, como por ejemplo esta. Entonces debemos hacer a veces combinaciones de teclas, o con este AL y alguna de estas 4, ustedes prueben, incluso pueden incluir estas 2 si no aparece, o con el AL GR y otra vez alguna de estas 4. ¿Bien? En alguna de esas 4 va a aparecer. En este caso, como no está apareciendo, lo más probable es que sea con AL GR. ¿Sí? Yo presioné AL GR y aquí me apareció el gorrito, porque no están apareciendo ninguna de las 4. Yo la presiono, está el gorrito. ¿Listo? A veces no aparece de una vez, entonces tienen que presionar barra espaciadora y les aparece. Muy bien. Entonces este 2 a la cuadrada pues nos va a dar 4, ¿cierto? Pero como vamos a hacer varios valores, vamos a arrancar. Bueno, arranquemos con el 0 para que veamos algo. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Vamos a hallar esos 6 y para eso vamos a utilizar la calculadora. Por supuesto, yo podría hacerlo manualmente, mentalmente, que será lo ideal, pero como para que también vayamos aprendiendo la situación. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Para reemplazar ahí, vamos a borrar atrás. Sí, pasemos esto para acá y esto para acá. Y vamos a utilizar lo mismo así. Si X vale 0, ¿cómo me quedaría entonces? La función me quedaría f de X, o sea, f de 0, será igual a 2. ¿Y dónde va el X? En el exponente. Entonces quedaría 2 a la 0. 2 a la 0. ¿Eso se podrá? ¿Cuánto dará? Veámoslo en la calculadora. Presiono Da 2 0, profe. elevado a la 0. ¿Cuánto nos da? No da 0. Da 1, da 1, da 1. Qué pena, Da profe. 1. Cualquier número, no importa qué número sea, si lo elevamos a la 0, es una propiedad de los exponentes, siempre va a dar 1. Si yo coloco acá, no es 2, corremos, es 2 millones. Lo elevo a la 0. ¿Cuánto me da? 1. Siempre, cualquier número, cualquier cosa incluso, elevado a la 0, me va a dar 1. Entonces, el valor aquí va a ser 1. Entonces, siempre nuestra gráfica de la función lineal va a arrancar en el eje Y desde 1. Veamos la siguiente. Si X vale 1, ¿cómo nos quedaría? F de 1 igual a 2 a la 1. Y 2 a la 1 es como si no estuviera realmente elevado. Es solamente el 2. Entonces eso nos va a dar 2. Un número elevado a la 1 siempre va a dar el mismo número. Axel Santiago, ¿alguna pregunta? Ah, profe, ¿cómo era para sacarlo de la flechita esa con AlGR? Es que no pude. Trata con los 4 botones, con las 4 teclas que aparecen aquí, al lado del Enter, utilizando AlGR. Si no aparecen, porque es que depende del idioma en que tengas instalado en el computador, porque a veces uno tiene instalado y uno no sabe el teclado en español latinoamericano, otro en español Colombia, otros en español España, otros lo tienen simplemente en inglés, entonces aparece diferente. O el teclado lo tienes en inglés, pero la instalación la tienes en español. Entonces ahí es donde empieza a haber variaciones. Generalmente es una de estas 4 teclas y con AlGR. Tú presionas alguna de las 4, si no te sale de inmediato, presiona la barra espaciadora y de pronto ahí te aparece. Si no te funciona ninguno de estos 4, utiliza alguno de estos 2, que hay teclados que lo he encontrado así. Estos generalmente no tanto. Y utiliza también este AL de acá. Es alguno de los 2 AL, depende mucho de tu equipo. ¿Listo? Ah, vale. Gracias. Muy bien.
Vamos a la calculadora. Háganse la calculadora. La vamos a utilizar poquito acá, pero sí la van a necesitar para el próximo año. Entonces, cuando vean una oferta de calculadoras, hagan 2, el gorrito que es el elevado, a la 1. Y vemos que da 2. Aquí no hay ningún problema. Bien, vamos con el siguiente. Si X es igual a 2. Entonces quedaría f de 2 igual a 2 al cuadrado. ¿Qué es ese 2 al cuadrado? 2 por 2. El 2 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Entonces 2 por 2, 4. Entonces sabemos que nos da 4. Y lo vamos a verificar en la calculadora. 2, gorrito, 2. Lo estamos haciendo de todas las dos formas para que lo veamos. Manualmente, digámoslo mentalmente, y otro con la calculadora. ¿Cuánto nos da? Nos da 4. Bien. Vamos con el siguiente. Si X vale 3, ¿cómo nos quedaría? F de 3 igual a 2 a la 3. ¿Eso qué significa? Que el 2 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Es decir, 2 por 2 por 2. Entonces veamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Nos dio 8. Entonces, aquí va 8. Veamos la calculadora. 2, gorrito elevado a la 3. Nos da 8. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Si X vale 4, ¿cómo quedaría? Quedaría F de 4 igual a 2 a la 4. ¿Eso qué significa? Que el 2 se está multiplicando por sí mismo 4 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Pues veámoslo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Sí? ¿Cómo va creciendo esto? Entonces acá tendríamos 16. ¿Listo? Calculadora. 2 elevado a la 4. Y nos da 16. Ahí vamos bien. ¿Listo? Hay algunas calculadoras que te permiten graficar. Esta no. Esta es de la económica. Esta es la que vale entre 10,000 y 15,000 pesos. La que ustedes pueden conseguir en cualquier lado. No importa la marca. Todas tienen el chip de Casio. Así que no hay problema. Bien. Vamos con el siguiente. Si X vale 5. Entonces tendremos F de 5 igual a 2. El resultado sería 32, profe. Correcto. 2 a la 5. Que significa que el 2 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. A ver. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Entonces vamos a colocarle aquí el 32. Muestro la calculadora. 2 a la 5, 32. Y hagamos el último. Si X vale 6. Entonces nos quedaría F de 6 igual 2 a la 6. O sea, el 2 se está multiplicando por sí mismo 6 veces. Hagámoslo directamente en la calculadora. 64, profe. Elevado a la 6. Correcto. 64. Ok, 64. Y 64. Entonces, observen, si estamos hablando de un virus como el que estamos actualmente trabajando con la pandemia, el primer infectado
esta persona que está infectada aquí, el 1. Es por eso que se denomina el paciente cero. Ustedes no habrán escuchado en películas, dicen, estamos buscando el paciente cero. Es el primer infectado, para averiguar cómo fue la infección. ¿Por qué? Porque esto nos genera una tendencia creciente que podemos rastrear de él, pero tenemos que definir de dónde nació esa infección, ese paciente cero, para poder entonces entrar a atacar y que no hayan más pacientes ceros porque genera otras cadenas. Entonces miren que ese paciente cero se la transmitió a 2, 4, 8, 16, 32, 64. Esto sigue creciendo. Después de 64 vendría 128, 256, 512, 1024 y así va creciendo. ¿Dónde hemos visto una secuencia de estas? ¿Dónde se les ocurre haber visto una secuencia que se genere de esta forma? ¿Ni idea? Profe, en En la las... tarea esa del plan de mejoramiento. Ok. ¿Pero dónde lo hemos visto? En la tecnología lo hemos visto. Las matemáticas impactan en todo. Miren, esto es como crecen las memorias. Ustedes cuando van y compran una memoria a una papelería o van a un almacén, allá ustedes dicen, no, quiero una memoria, una flash, una USB que llamamos aquí en Colombia, y entonces le ofrecen, mira, hay de 2 gigas, de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas. Nunca se han preguntado, venga, ¿y por qué no hay una de 3 o de 5? ¿O por qué no hay una de 10? ¿O por qué el disco duro, dicen, o la memoria RAM, viene de 2, 4, 8, 16 y 32 gigas en RAM? O los discos duros vienen de 1 tera, 2 teras, 4 teras, 8 teras, 16 teras. Pero nunca hay un 3 ni un 5. Nunca se les había ocurrido. Porque es el crecimiento que se le da a la tecnología. Por eso se dice que la tecnología crece exponencialmente. ¿Por qué? Cuando crean una giga, cuando crean un producto, que da 1, lo más fácil en la tecnología es duplicarlo. Ampliar la capacidad, más fácil es duplicar a la anterior. Entonces, si yo creé una memoria de 1 giga, pues lo más fácil es duplicar esa giga. Entonces, por eso se genera las 2 gigas. Si yo ya tengo las 2 gigas, pues lo más fácil es duplicar esas 2 gigas, o sea, repetirla. Y por eso se generan las 4 gigas. Y si ya yo tengo las 4 gigas, lo más fácil es duplicar esas 4 gigas. O sea, llegamos a las 8 gigas. Por eso no hay intermedios entre el 5, no hay 5, no hay 3. Y esta es la forma en que crecen las capacidades de las memorias RAM y las capacidades de los discos duros. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a ver, venga, la matemática como que sí tiene aplicación en la vida real. No es como nos decían por ahí, ¿y usted cuándo va a utilizar la matemática en la vida real? Sí se utiliza. Y aquí vamos a empezar a descubrirlo. Muy bien. Obviamente, no todo. Usted no va a encontrar en la calle un polinomio ni nada por el estilo, pero sí se utilizan cosas o lo que se utiliza no está tan a simple vista, digámoslo así. Muy bien. Ya tenemos entonces los valores. Procedemos a graficar. Nos vamos a nuestro plano cartesiano. Vamos al plano cartesiano acá. Miren cómo estratégicamente lo voy a hacer. Prácticamente solamente voy a dibujar un cuadrante. El cuadrante positivo. Acá está la X. Y acá está la Y. Bien. Acá tenemos el 0. Que voy a contar. Cada 2 cuadritos en el eje X voy a hacerlo una unidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por ahora. Pero en el eje Y yo puedo cambiar la escala. Entonces, yo puedo tener una escala en el eje X y puedo tener una escala diferente en el eje Y. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar desarrollando este tipo de
de ejercicios de gráfica. Yo puedo cambiar las escalas. El hecho de que una escala esté en el eje X no quiere decir que es la misma escala en el eje Y y viceversa. Entonces, en el eje Y, yo puedo incluso trabajar aquí como si fueran un cuadrito, una unidad. Entonces, aquí es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como también podría trabajar que cada cuadrito son 2 unidades. ¿Sí? Entonces, 2, 4, 6, 8. ¿No? ¿Sí? Por ahora, vamos a manejarlo de a una unidad y vemos hasta dónde nos alcanza. Entonces, empecemos. Con 0. Con 0, el cuadrito nos había dado 1. Entonces, vamos a cambiarlo aquí. Y este es 1, ¿cierto? Entonces, el punto es aquí. Ahí tenemos el punto. Con 1. Con 1 nos dio 2. Entonces, 2 es como por aquí. Y el puntico sería aquí. Listo. Con 2. Para X2 nos dio 4. Y aquí empieza a crecer. 4 es acá. 4. Será para 2. Listo. Para 3. A ver si alcanzamos. Así cabe aquí. Para 3, 8. Entonces 4. Miren, 6, 8 es por acá. Miren como ya empezó a despegarse. Para 3, 8 sería por acá. Listo. Para 4, 16. 8, 10, 12, 14, 16. Ya miren todo lo que está despegado. Para 4, 16. Por acá. 5, 32. Uy. Yo creo que ese ya no cabe. 16, 18, 20. ¿Qué? 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 como por acá. Ya no salimos. Ya el otro, el de 64, no cabe. Y entonces vamos a tener en cuenta que cuando nos salimos así, como en este caso, pues si no cabe, pues no se puede hacer nada. No hay problema. Y unimos los puntos. Y miremos lo siguiente. Vamos a tratar de hacer la curva. Esta es la tendencia de la curva. Miren cómo va creciendo, creciendo, creciendo. Ay, y le embarré. Pero era tan bonita que ahorro este pedazo. Y sigue creciendo y creciendo. Y va creciendo, y eso es lo que se dice una tendencia exponencial. Entonces, crece exponencialmente. Y esa es la gráfica de la función exponencial. Veámosla en Excel rápidamente. Entonces, tenemos aquí la tabla X y f de X. ¿Listo? Recordamos, nuestra función f de X es igual a 2 gorrito a la X. Recuerden que así lo podemos escribir de forma lineal. Y arrancamos en el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es más, yo aquí ya veo que me lo reconoció porque está al lado derecho y yo lo puedo centrar. Y ya sé que no hay problema. Incluso miren que lo seleccioné y aquí él me dio el promedio, me recontó y me hizo la suma. Y encontremos los valores. Igual, 2, sacamos el gorrito y seleccionamos la celda de la X y le damos Enter. Miren que ya le dio 1. Voy a pararme nuevamente en ella y la voy a arrastrar. Vamos a ver la esquina inferior derecha, el cuadrito que está en esa esquina. Cuando paso el puntero del mouse, cambia de cruz blanca gruesa a cruz delgada negra. Presiono, mantengo presionado y arrastro hacia abajo y él lo llena totalmente. ¿Listo?
Entonces ya aquí tengo la gráfica, incluso lo voy a centrar solo para que se vea bonito. ¿Cómo lo grafico? Ojo con esto. Selecciono todo, el X, el FX, los valores de X, los valores de F. Todo lo selecciono y suelto. Presiono en X, mantengo presionado, arrastro y queda todo seleccionado. Y me voy acá arriba donde dice insertar. Y vamos a gráficos. Vamos a escoger este que dice dispersión. Gráficos, dispersión. Recuerden, insertar, gráficos, dispersión. Y vamos a seleccionar este que tiene los puntos, aparecen los puntos que va a ubicar, pero adicionalmente va a colocar una línea. Miren que ni siquiera le he dado clic y él ya me está colocando, mostrando cómo queda la gráfica. Si yo me voy a otro, miren, él me muestra las tendencias. Vamos a escoger este. Y ya quedó la gráfica. Y miren, esto es una función exponencial. Así va creciendo. Entonces, lo que se estaba viendo con el virus. Un virus tiene esta tendencia. Lo que se está buscando con estas cuarentenas, con las medidas que se están tomando, es que esa curva no se vea así como tan pronunciada, sino que se vea más así y que se trate de colocar así, ir aplanando la curva. Eso es aplanar la curva, tratando de que no crezca mucho, bajarle el ritmo de crecimiento. Sin embargo, cuando hay un pico, quiere decir que la curva tomó esta tendencia, fue a crecer mucho. Y ahí es donde se empieza a buscar que se baje. En este momento, que estamos en pico, está creciendo en esta forma. Lo que se busca con las medidas es que baje a esta forma. Bien. Sin embargo, mientras hayan tantas personas, pues seguirá creciendo de esa forma. Cuando hablan de inmunidad de rebaño, lo que se busca es que ya la gran mayoría de las personas o esté vacunada o le hayan dado para que tengan un cierto nivel de inmunidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, ¿Te escucho? hoy qué va a tocar hacer de tarea. Ah, ya voy para allá. Volvemos para acá. Entonces, tarea. Vamos a graficar a mano en el cuaderno. Van a graficarlo en el cuaderno. Escribirlo acá. Graficar en cuaderno. No vamos a hacer Excel hoy. Graficar en cuaderno la siguiente función y la suben en el Classroom. Todavía no se las ha activado, pero ya la voy a colocar acá. Vamos a ver. 3 a la X. Es muy sencilla la tarea. Solamente va a ser esa gráfica. Y como es solamente esa gráfica, pues solamente tenemos el día de hoy. ¿Hasta qué horas? ¿Listo? ¿Hasta las 12 y algo, profe? Sí, yo lo dejo todo el día, hasta las 11:50 de la noche. Pero la idea Ok, es que, vale. pues, si Gracias. acaban de tener la clase y no tienen ahorita, en teoría no tienen nada más, pues la hagan de una vez. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo como nos lo dio ahí arriba, donde dice, si X es igual a 6, así tenemos que Es seguir. correcto. Correcto. Lo que tiene que aparecer en la tarea es todo esto. La tabla, los cálculos y la gráfica. Es una sola foto de la hoja de cuaderno.
Profe, ¿y cómo sería elevado a la 3? Porque ahí ya me perdí. ¿Elevado a la 3? ¿Cómo así? ¿Cómo Ah, así? sí, profe, 3 elevado a la X. Ah, ok. Usted va a la calculadora y si no la tiene lo puede hacer en Excel. No, yo no quiero que... Es gorrito y empieza a darle los valores. 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ah, listo, profe. ¿Listo, Hola, muchachos? señora, ¿y usted tuvo el descaro, se acostó y no hizo el desayuno? Y muy conchuda lo viene usted, señora. Muy Bueno, conchuda, lo siento. cierre el micrófono que ahorita no vamos a desayunar. Señores, entonces, ¿dudas, preguntas? Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede regalar 2 minutos al final de la clase? ¿Regalarte qué? Perdóname. 2 minuticos, un tiempo. Ah, sí, claro, no hay problema. Vale, gracias. Profe, Dime. ¿cuántos números tengo que utilizar en el tabulador, en la tabla? 5 o 6, los mismos que yo utilicé. Ah, Eso vale, me parece muy gracias. fácil. Ya se las estoy publicando. ¿Listo? Es una tarea de 10 minutos si se ponen de verdad a pensar. Muy bien, muchachos. Heidi Caterine La Torre, ¿tiene alguna pregunta? No, señores, para ver si usted me podría regalar al final de Ah, la ok. clase unos minutos. Es que te di la. Perfecto, no hay problema. Listo, muchachos, entonces nos vemos. La próxima semana no. La próxima semana creo que no alcanzamos, son solo 4 días. Y este es día 1. No, la próxima semana no, en el horario no va a aparecer matemáticas. Sería hasta después de vacaciones, si no estoy mal. Denme un segundo, miro. Hoy estamos a 10. Sí, la próxima semana no, porque ustedes salen a vacaciones el próximo 18. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Un segundito. 1, 2. Después de vacaciones, el lunes 5 es festivo. El martes, no, tocaría como el miércoles 7. Pero yo como que voy a tener problemas el miércoles 7. Igual yo me estoy comunicando, si no les coloco algo en el Classroom, alguna información, ¿listo? Lo que sí es que la próxima semana ya les aparece publicada es el calendario que deben desarrollar. Ese calendario va a tener como sus fechas de entrega, pero pues para que lo tengan ahí muy presente. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos entonces. Gracias, profe, que esté muy bien. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, profe, feliz día. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta profe. luego. No le pague. Hasta luego.